Así que antes de iniciar, sí queremos contarles un poquito de nosotros. Eh, Xiomara y yo hemos estado trabajando junto a otras personas que se encuentran aquí, así que antes de iniciar, para que sepan quiénes nos acompañan, por aquí está Betsaida Santiago, que es la que nos ha liderado en este proceso, Shalin Vega, de igual forma que ha estado bien presente liderando. De igual forma, Logina Báez, que igual en el adiestramiento vamos a compartir algunos ejemplos de cómo el acercamiento informado en trauma se ha ido manifestando desde ese compañerismo y ese apoyo de pares. También vía de Nirka Aquiles por ahí. Y no puedo dejar pasar a Yesenia Méndez, que también es una persona que ha estado con nosotros trabajando y desarrollando este tema. Así que gracias a todos, todas y todos por conectarse. Si hay alguien más por aquí del equipo que no haya mencionado, no nos deja saber, pero es muy probable que estén por ahí. Así que Xiomara también ha estado trabajando muy de lleno con el acercamiento informado en trauma, ¿verdad? En el proyecto de Family First. Y antes de ir allá, sí queremos iniciar con una actividad bien sencilla y bien breve de grounding. Así que, ¿en qué consiste? En que puedan identificar alguna bebida que esté cerca de ustedes y si no la tienen, pues este es el espacio para que la puedan identificar. Van y la buscan un momentito. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues miren, hacer grounding implica utilizar distintas estrategias que nos conecten con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros alrededores. Esto nos ayuda a sentirnos presentes y atentos en el momento en el que estamos. Y esa es la intención para que aterricemos, ¿verdad?, en el tema que vamos a estar dialogando. Cabe destacar que esta no es la única estrategia que se utiliza para el grounding. Hay elementos de respiración, de movimiento, y si ustedes identifican alguna que más les funcionan, pues la pueden utilizar en este momento. No hay solo una, sino esta es una recomendación que les queremos dar. Así que yo sí tengo mi agüita por aquí y por ahí veo también lo llena está sed con su agua, así que espero que hayan continuado identificando muy bien para anclarnos con en este espacio. Y esa es la invitación a que puedan darse un sorbito, los que les gusta el café por la tarde, algún matcha o alguna bebida. Así que sin prisa, espero que lo hayan podido identificar y que los ayude a conectar con el presente. Habiendo hecho eso, podemos movernos hacia los acuerdos de esta tertulia. Va a ser muy importante el respeto a la diversidad de opiniones y es muy probable que hayan personas aquí que trabajen en distintas áreas, tengan distintos roles. Así que la invitación es a que nos podamos comunicar con respeto y yo sé que en este espacio no hay mucha dificultad con ello. El otro elemento va unido a lo que Mariana nos mencionó, que es que puedan silenciar los micrófonos, que a veces nos traicionan, pero no por eso la invitación es a que lo mantengan cerrado durante toda la tertulia, porque es una tertulia precisamente. Así que si en algún momento ustedes dicen, mira, esto me llamó la atención, quiero participar, quiero hacer una pregunta, es importante que sepan que esos micrófonos los pueden abrir, a nosotros no nos molesta para nada que en el medio hagan preguntas, comentarios, por eso Mariana les mencionó que nos va a estar apoyando con ellos. Así que siéntase en la total libertad de participar como mejor les funcione. Así que otro elemento que tenemos por aquí es que podamos escucharnos activamente. Y el último, agradecemos su atención plena. Reconociendo que cuando estamos en la virtualidad podemos experimentar distintos distractores. Así que la invitación es a que podamos disfrutar de esta tertulia en esta tarde. ¿Y que a nosotros nos gustaría poder lograr durante esta tertulia? Pues reconocer la importancia de una organización informada en trauma, identificar los principios que nos ayudan a responder desde el acercamiento informado en trauma e integrar estrategias que impulsen y sostengan una cultura de trabajo informada en trauma.
Antes de ir allá, les mencioné que era una tertulia, así que tengo tal vez dos preguntas bien sencillas que me gustaría que o abran el micrófono o por el chat, como más les funcione. ¿Han escuchado sobre el acercamiento informado en trauma? Creo que aquí bastantes son de Family First, así que existe una alta probabilidad que sí, pero no quiero asumir. No. Ok. Por ahí escuché un no, así que perfecto. Por ahí veo otro sí. Sí, 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 así que, ok. Muy bien. Y la otra pregunta que les tengo es, ¿qué es lo primero que piensan cuando escuchan organizaciones informadas en trauma? ¿Qué les viene a la mente? ¿Con qué conectan? Entorno que cuida a sus recursos. Muy bien. Eso definitivamente es un elemento importante. Por acá. Cultura de cuidado, definitivo, Lollina. Organización que sabe manejar personal o staff con background de trauma. Definitivamente muy alineado a los principios del acercamiento informado en trauma. Oye, Xiomara, esta tertulia va a estar muy buena. Vamos a tener unas discusiones muy, muy chéveres. Estas personas tienen conocimiento de organizaciones por ahí, Danica, que priorizan el bienestar de todas las partes involucradas. Edna por ahí nos comenta, organizaciones que están centradas en evitar malestares adicionales sin querer evitar esa retraumatización. Y Leomaris por ahí nos pone una organización que sabe manejar los efectos del trauma. Definitivamente. Pues me parece que con estos elementos podemos movernos a, a responder por qué es importante este tema. Definitivo, y ustedes han dado el clavo en muchas de las, ¿verdad? De las razones por las que hablar de acercamiento informado en trauma y específicamente de organizaciones informadas en trauma. Así que qué bueno también que hay personas que por primera vez escuchan el término porque nos ayuda también a continuar diseminando, ¿verdad? Y dando a conocer lo que es el acercamiento informado en trauma y esperamos también que los que ya han escuchado puedan llevarse una semillita, ¿verdad? Sobre esto y específicamente van a ver que nuestro enfoque principal va a ser sobre las organizaciones, ¿verdad? Porque ese es el tema de la tertulia de hoy. ¿Y por qué? ¿Verdad? Podemos permitirnos preguntarnos por qué este tema sería importante. Y una de las principales razones es por la alta prevalencia del trauma. La mayoría, según investigaciones, la mayoría de las personas han vivido, no necesariamente tiene que ser eventos traumáticos, pueden ser eventos adversos, ¿verdad? A lo largo de su vida. Que estos pueden, ¿verdad? Ser, sí, eventos traumáticos, pero también la investigación nos ha mostrado que hay también una alta prevalencia en lo que es la recuperación, ¿verdad? Que hay personas, muchas personas también, una gran parte de las personas logra, a pesar de esas experiencias adversas, tener un equilibrio, ¿verdad? De emocional, de bienestar en su vida. Pero, a pesar de eso, y a pesar de que cada vez, ¿verdad? Se ha hablado más de lo que es la resiliencia, de crecimiento postraumático, cada vez nos estamos haciendo, tratando de ser más conscientes sobre el impacto del trauma, la realidad es que todavía hay camino por recorrer y tenemos que continuar, ¿verdad? Debemos de continuar haciéndonos conscientes de que es común, de que el trauma es común. Así que si es común, debemos, ¿verdad? También en nuestras diferentes prácticas, ya sea a nivel personal, porque el trauma puede afectarnos a nivel personal, pero también a nivel organizacional, ¿verdad? Como ustedes mencionaron, cuando hablan de organizaciones informadas en trauma, ustedes lo ven más también que cuidan al personal, a la fuerza laboral, porque también el trauma afecta a la fuerza laboral, por ejemplo, el entorno de trabajo, los sistemas que existen, ¿verdad? A nivel de país para poder brindar recursos, nos afecta a nivel comunitario, es decir, nos afecta a diferentes niveles. Y de entre ellos está el aspecto organizacional. El segundo es
El segundo es el impacto del trauma. Como ya mencioné, ¿por qué es importante? Porque el trauma afecta tanto a nivel personal, a las personas a quienes nosotros servimos, pero también a la fuerza laboral que da esos servicios, o incluso a quienes no necesariamente están directamente dando servicios programáticos, por ejemplo, pero sí servicios administrativos, por ejemplo, o de apoyo en una organización. Y tercero, porque hay una responsabilidad organizacional que nos invita a que las organizaciones, reconociendo la prevalencia del trauma y su impacto, sean proactivos y respondan de una forma que promueva la recuperación y evite la retraumatización. En otras palabras, que no agraven el problema, ¿verdad? Y en Puerto Rico, por ejemplo, donde el tema, por ejemplo, de trauma se ve incluso amplificado por nuestro contexto histórico, es importante que las organizaciones cada vez nos vayamos moviendo y vistiendo, poniendo esos lentes, como nosotros usamos, ¿verdad? Esta analogía del acercamiento informado en trauma, a ver, a tener un enfoque que nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es una organización informada en trauma? ¿Verdad? Que nos lleve a un enfoque de una organización que comprende el impacto del trauma, que comprendiendo ese impacto del trauma, decide comenzar un proceso de transformación organizacional para, a través, ¿verdad?, de sus servicios y de todo lo que en sí una organización, fomenten la recuperación y eviten la retraumatización. Es decir, sean un sistema de apoyo, tanto para quienes dan los servicios, pero también para la gente que trabaja en esa organización y la comunidad en general incluso, ¿verdad?, quienes rodean la organización. Así que nos podemos preguntar, eso se escucha bien bonito, ¿verdad? Se escucha bien chévere, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo eso se lleva a la práctica? ¿Cómo eso se vive realmente? ¿Cómo las organizaciones pueden lograr eso? Pues como ya les mencioné, las organizaciones para poder lograrlo entran o inician esta travesía, un proceso de transformación organizacional y lo hacen a través de dos principales formas. No es lo único, pero dos principales formas que me gustaría que pudiéramos ver. Y yo lo veo como, por eso puse ese icono como unos eslabones, porque son dos cositas que deben de ir juntitas para poder decir que es una organización informada en trauma. Y una es en su modelo de prestación de servicio. Una organización informada en trauma tiene, para yo, da unos servicios y esos servicios se dan desde este enfoque. Y lo segundo es una estructura organizacional. ¿Qué significa? Que cuando hablamos del modelo de prestación de servicios es que es cómo lo hace, cómo damos los servicios. Ese eslabón lo que nos va a decir es, mira, sea que el servicio que da es de social media, es de, por ahí puse algunas fotos que representaron un poquito, ¿verdad?, a la diversidad que tenemos quizás aquí entre la audiencia, pero pueden ser incluso más. Lo voy a llenar demasiado porque realmente hay una gran diversidad, ¿verdad? Ya sea de desarrollo profesional, sea manejo de casos, por ejemplo, planificación estratégica, evaluación, puede ser que seamos facilitadores, demos capacitaciones, sea el servicio que dé la organización, lo hace desde ese reconocimiento del impacto del trauma y de las diferentes vías de recuperación, ¿verdad? Así que, es decir, que no importando el servicio, por lo tanto, no tenemos que limitarnos a que esto nada más lo hagan organizaciones que dan, por ejemplo, servicios sociales, por decir un ejemplo. Incluso si, ¿verdad?, luego nos van a estar escuchando otras personas que den otros tipos de servicios, como empresas privadas, por ejemplo, el modelo, el acercamiento informado entre disculpen, también pueden, ¿verdad?, pueden adquirir, pueden tener ese compromiso de poder también integrar este enfoque en sus servicios. Eso significa que no importa el servicio que demos, lo hacemos desde un enfoque informado en trauma, comprendiendo que es el trauma, comprendiendo su impacto y comprendiendo que nosotros podemos ser parte también de esa recuperación y evitar la retraumatización. Y el otro eslabón que les mencionaba, que es de la estructura organizacional, lo que nos dice es que no solamente es los servicios que dan, ¿verdad? Y eso pudiera pasar porque hay ocasiones que, ya sea por mandato, por ejemplo, de fondos que ofrecen, por decir un ejemplo, una propuesta,
y te dice, mira, este servicio lo tienes que dar desde el acercamiento informado en trauma, entonces quizás una organización tiene un servicio informado en trauma, pero no necesariamente es que toda la organización esté informada en trauma. Así que por eso este otro eslabón es importante, porque lo que nos está diciendo es que todo ese andamiaje que va moldeando a una organización y su cultura es informada en trauma. Así que se incluye lo que es su visión, su misión, la manera en que ven el liderazgo, cómo se ejerce el liderazgo, cómo se toman las decisiones, cómo son las políticas, los procedimientos, cómo las damos a conocer. Eh, por ejemplo, cuáles son los procesos de comunicación, cómo es el proceso de reclutamiento, retención y salida de los empleados de la fuerza laboral. Cómo es ese ambiente físico, cómo es el clima laboral y todos esos elementos que van, ¿verdad? Puedo hablar de un montón de elementos que van dando ese andamiaje, ¿verdad? Van formando esa cultura organizacional, ya sea de manera formal o informal, ¿verdad? Porque hay unos elementos también que se dan en las organizaciones de manera informal. Así que todo esto que va formando esa cultura organizacional se hace desde ese acercamiento informado en trauma, ¿verdad? Desde ese reconocimiento de el trauma, su impacto, reconocer las vías de recuperación y fomentar esa recuperación y evitar también, ¿verdad?, la retraumatización. Así que estas dos piececitas que van juntitas nos van a ayudar ahora más adelante a, ¿verdad?, a poder darle un poquito de entendimiento a lo que queremos en esta tertulia ir compartiendo, que es que, en otras palabras, todo el mundo en una organización informada en trauma, todas las personas que la componen son parte de este proceso de transformación. Ahora, esa carreterita que está por ahí, quizás se parece a la carretera de Calle, si vamos para allá, ¿verdad? Para el área de Calle, Salina, que hay, la vista es hermosa, pero hay curvas, ¿verdad? Hay, a veces es un poquito, da hasta miedo, pero es necesario para poder llegar a nuestro destino. Así que lo que quiero decir con esto es que el proceso de transformación organizacional no es lineal y no se ve igual para todo el mundo, para todas las organizaciones. Por eso es verdad que hablamos de un enfoque de informado en trauma y no necesariamente alguna lista, un checklist o una guía que te diga paso a paso estrictamente lo que tenemos que hacer para hacer una organización informada en trauma, sino que el proceso de transformación organizacional va a depender incluso, por ejemplo, de cuál es la motivación que tenemos para iniciar este proceso de transformación. Si la motivación es por un requisito, ya sea legal, de ley, ¿verdad? O un requisito de algún otro, o es porque se identificó una necesidad a nivel comunitario y decimos, espérate, tenemos que trabajar con este aspecto, ¿verdad? Pueden haber diferentes razones por las cuales se ve diferente el tipo de servicio que ofrecemos, por ejemplo, la cantidad de recursos, ya sea económicos u otros recursos, ¿verdad?, que tengamos a la disposición, cuán grande es la organización, o cuán pequeña, cuán mediana, así que hay muchas razones por las que este proceso es distinto. Sin embargo, no es lineal. Eso significa que aunque haya unos aspectos que todavía tengamos que trabajar, no significa que no estamos en ese proceso de transformación, ¿verdad? Porque esas son las transformaciones. Es que vamos identificando áreas que vamos avanzando, pero hay otras que todavía tenemos que ir mejorando. Así que eso también nos ayuda a no frustrarnos en los procesos de transformación organizacional, especialmente desde el acercamiento informado en trauma, que es tan amplio, vamos a ir viéndolo, es amplio y tiene sus retos en el camino. Así que, a pesar de que no existen un checklist, ¿verdad? O un manual ya estandarizado para esto, por las razones que ya di, sí hay unos aspectos en común que tienen las organizaciones que, ¿verdad?, emprenden este viaje. Y el primero es que, como mencioné, toda la fuerza laboral está involucrada. Así que toda esa fuerza laboral de esta organización es consciente del impacto del trauma y de las distintas vías de recuperación. He sido un poco, ¿verdad?, repetitiva en este sentido, pero es con toda la intención, porque son, ¿verdad?, conceptos claves que nos van a ayudar a ver, ¿verdad?, realmente que el acercamiento informado en trauma. Así que toda la fuerza laboral. Eso significa que no solamente es quien da el servicio programático, como ahorita decía,
Y una de las razones por las que le he traído del modelo de servicio y la parte a nivel organizacional es porque sé que hay personas de una organización que están bien inmersas en la parte de la prestación de servicio, pero hay otras que están más inmersas en la parte administrativa o en la parte ejecutiva, ¿verdad? En otros aspectos, en aspectos fiscales, de recursos humanos. Así que incluso el personal, que no sé si tenemos por aquí, personas, digo Mariana, que no, ¿verdad? Nos apoya en todo esto que tiene que ver con la coordinación, pero si no, les pasan la voz, que todas las personas, ¿verdad? Somos parte de ese proceso de transformación y son importantes, porque la realidad es que ya vamos a ver ya mismo que todas las interacciones que tengamos, ya sea la persona a quien servimos, el cliente o participante, como la fuerza laboral, todas las personas con las que interactuamos podemos ser un ente de recuperación o un ente, ¿verdad? Que no es lo que queremos, que sea de retraumatización. Así que lo primero es que todas las organizaciones tienen en común que se hacen conscientes, toda esa fuerza laboral se hace consciente del impacto del trauma y distintas vías de recuperación, reconocen, toda esa fuerza laboral reconoce los signos y efectos, síntomas, ¿verdad?, del trauma, tanto a nivel individual como en los sistemas. No significa que nos vamos a poner ahora a todo el mundo a diagnosticar, esa no es la intención, sino es para que haya conciencia, ¿verdad?, y poder llevarlo a la acción, al cambio en pensamiento y comportamiento. Tenemos que primero reconocer también, ¿verdad?, en qué áreas son las que nosotros tenemos que, por ejemplo, ser precavidos. Y ahí entra, ¿verdad?, no es el foro, pero para que vayan anotando, para seguir buscando más información, por ejemplo, de lo que es la precaución universal sobre el trauma. Y es que todas las personas nos vamos poniendo, ¿verdad? Esto es como la precaución universal cuando estamos en un hospital, no importa lo que vayas a hacer, te pones tus guantes, ¿verdad? Y te vas protegiendo porque no sabemos si hay un fluido que nos caiga. Así que actuamos como si cualquier persona pudiera tener alguna infección que nos pudiera enfermar. Pues lo mismo lo hacemos, pero con el sentido de que nosotros no vamos por la vida identificando los signos y síntomas, ¿verdad? Para diagnosticar. No, lo hacemos más para poder ser empáticos y ¿verdad?, ir reduciendo el juicio hasta, ojalá que lo logremos eliminar, ¿verdad? El juicio y tener una mente y una manera de vernos uno a otro más, más curiosa en el buen sentido de qué pudo haber pasado, no yéndonos al área personal, sino reconociendo que las manifestaciones del trauma se pueden ver de tan distintas formas que me voy vistiendo, ¿verdad?, con esa empatía y decir, espérate, no me lo voy a tomar personal. Así que por eso es importante, porque no es que cuando llega alguien a nuestra oficina y por ejemplo, no es que la persona llegó quizás con ganas de pelear, como a veces dicen por ahí comúnmente, y entonces arremete quizás algunos comentarios hacia, por decir, el personal de secretarial, que esto lo atendió. Pero cuando esta persona, ese personal de secretarial, tiene esta conciencia del trauma, puede decir, esto es común y tengo las herramientas para poder, ¿verdad?, trabajarlo. La segunda, que todas las personas responden aplicando lo que son los principios del acercamiento informado en trauma, que eso es lo que nos va a llevar a responder, que lo vamos a ver ahora, y resisten la retraumatización, protegiendo tanto a los clientes como al equipo, ¿verdad?, o participantes, pacientes, de acuerdo como le llamemos en cada uno de nuestras áreas. Y lo segundo, al equipo, ¿verdad?, la fuerza laboral que ustedes muy bien mencionaron en los comentarios. Como vimos, hay una forma de responder esta definición, que son los 4 supuestos, los que ya conocen un poquito más del acercamiento informado en trauma. Esas palabritas que estaban en verde, pues son los 4 supuestos aplicados a la organización y nos llevan a cómo vamos a responder. Nos guiamos esa respuesta a través de los principios del acercamiento informado en trauma que propone SAMHSA, que es seguridad, confiabilidad y transparencia, apoyo de pares, colaboración y reciprocidad, empoderamiento, voz y elección. Y el sexto, asuntos culturales, históricos y de género. A nivel, estos principios podemos verlos de diferentes niveles. Y a nivel organizacional,
Por ejemplo, podemos verlo como, no sé si, sí, ok. Podemos verlo, por ejemplo, a través de, como dijimos, de los procedimientos de las políticas, ¿verdad? Por ejemplo, de las políticas. En nuestro caso, nosotros fuimos apoyo, ¿verdad? Para el desarrollo de una política de acercamiento, de reclutamiento informada en trauma, ¿vale? Una política que aplicaba el acercamiento informado en trauma en sus procesos de reclutamiento. Y esta política, este protocolo, disculpen, este protocolo de reclutamiento ¿verdad? Una de las áreas que se iban identificando era desde que se hacía la convocatoria hasta que la persona llegaba al preservicio, es decir, todo el proceso. Y fuimos, ¿verdad? Bien cuidadosos en identificar cada una de las áreas para poder ir respondiendo con estos principios. Por decir un ejemplo, una de las áreas que tiene que ver es con la descripción realista del puesto. Es que todas las personas que llegaran ¿verdad? A solicitar ese empleo sepan realmente qué es lo que deben de esperar de ese puesto al que están solicitando. Así que para que se hiciera eso, no se hizo una descripción cualquiera, sino una descripción realista del puesto donde personas que han ejercido o están ejerciendo ese mismo puesto están dejándole saber ¿verdad? Al solicitante qué puede esperar. No solamente lo bueno y los beneficios, sino también los retos que esto puede traer. Y así la persona entonces puede tener una decisión más informada en el proceso. Y esto, ¿verdad? Un pequeño ejemplo de cómo aspectos a nivel organizacional podemos entonces, ¿verdad? Integrar o implementar estos principios. Ahí, por ejemplo, la persona se puede sentir más segura de que al puesto que está solicitando, segura de que, espérate, yo tengo entonces estas competencias para poder atenderlo o poder solicitarlo. Se siente que está todo el mundo recibiendo también la información, ¿verdad? De que hay una transparencia en el proceso. Y también apoyo de pares en el sentido de que son profesionales o personas de su misma área que están también compartiéndole esa información. Y así, ¿verdad? Quizás en todo el proceso hubo más principios que se pudieron ver reflejados, pero en este pequeñito ejemplo que quería darles era para que pudieran ver cómo un aspecto bien, ese era más con recursos humanos, por ejemplo, así que recursos humanos fue una pieza clave para poder desarrollar este protocolo y verla y cómo fueron poco a poco integrando los principios. Y si continuamos con esta reflexión que Xiomara nos está llevando dentro de lo que toma en consideración el acercamiento informado en trauma, que es la organización, el servicio y el personal, ¿dónde nosotros nos pudiésemos ver inmersos o cómo lo pudiésemos aplicar a través de estos 6 principios? Y continuamos con esta parte de servicio, pues pudiésemos hacernos algunas preguntas reflexivas como ¿cómo estoy ofreciendo el servicio que estoy llevando a cabo? Que puede ser desde la coordinación, que puede ser desde las comunicaciones que establezco, los emails que redacto, va a todos los niveles. Eh, También reconozco que en Grupo Nexus las personas dan adiestramiento, así que cuando doy adiestramientos, reconozco que incluso los profesionales a quienes estoy capacitando puede que presenten algún signo y síntoma de trauma. También cuando brindamos asistencia técnica, puede que las personas estén viviendo experiencias adversas. Y esto incluyendo pues, a las personas que también supervisan, que luego hablábamos de liderazgo y supervisión. Otras preguntas que pudiésemos hacernos en estas interacciones y responsabilidades que tenemos, ¿cómo evitamos la retraumatización? ¿Cómo damos opciones? ¿Cómo conectamos con el propósito de nuestro rol, del puesto que tenemos actualmente? Eh, y aquí tal vez les quería dar un ejemplo relacionado a la experiencia que hemos tenido. Y es que en ocasiones uno va a dar un adiestramiento y uno dice, pues mira, ya yo tengo lo que yo voy a discutir, la presentación y va bien organizado, pero puede que en el lugar donde uno va a dar el adiestramiento sucedan cosas
Entonces, la recomendación es a tomar eso en consideración, ser sensible, reconocer el impacto que presentan las personas y aplicar el principio, por ejemplo, si yo soy sensible, pues yo fomento que las personas se sientan seguras y por ende puedan captar mejor la información. El adiestramiento va a ser más de provecho para todo el mundo que simplemente ignorar las situaciones que a veces ocurren. Y eso es desde el ejemplo del rol que he tenido en el capacitando. Y entonces también se pueden incorporar otros. Con esto también es importante que no se limiten solo a un principio, sino a que los principios están unidos unos con los otros. Y en el tercer elemento, que es de los que más me gustan, es a nivel personal, pero dentro del área laboral. Así que otras preguntas aquí para fomentar esa reflexión es, ¿cómo yo puedo incorporar el acercamiento informado en trauma con mis compañeros, con mis compañeras? Reconociendo que lo que nos decía Xiomara, que el trauma es algo común y cualquiera puede experimentarlo. ¿Y cómo yo puedo promover esa seguridad hacia mis compañeros? Y aquí les voy a dar un ejemplo, desde nuevo, del rol de, de capacitador o de que daba adiestramiento. En el equipo había veces que el lugar donde íbamos necesitabas conocer algunas particularidades para que fuera más fácil llegar. Pues mira, esto está cerca del estacionamiento, de esta bandera, de este árbol. Así que para mí era sumamente satisfactorio cuando mis compañeras, sabiendo lo retante que es, escribían ese mensaje, daban esos detalles. Y eso es una forma bien sencilla en la cual tú puedes fomentar la seguridad, porque yo digo, ok, ya yo voy pendiente a esto. Y ese apoyo de pares, porque me siento apoyado, ¿verdad? Así que a donde íbamos con esto es, dentro de estos tres elementos, ¿dónde puede incorporar acercamiento informado en trauma? En Arroyo Habichuela, ¿cómo esto tiene que ver conmigo? Y aunque esto continúa sonando muy bonito, es muy probable que experimentemos algunos retos al incorporar el acercamiento informado en trauma. Bueno, algunos de los retos, por ejemplo, que nosotros, tanto nos, ¿verdad? Nos los demuestra la literatura, como también a través de las experiencias que hemos tenido, podemos identificar la resistencia al cambio organizacional. Es muy común en cualquier cambio, ¿verdad? Que haya resistencia. Y uno pudiera pensar desde un pensamiento no informado del trauma, que pues nada, la resistencia se da porque hay simplemente quieren oponerse, ¿verdad? Sin embargo, pues la realidad es que no, es que como mencionamos, uno de los principios es la seguridad y precisamente es porque como parte de lo, ¿verdad? Del impacto del trauma, una de las cosas que se afecta es precisamente la seguridad, de que no me sienta confiado o seguro. Así que cuando, por ejemplo, una organización comienza un cambio, una transformación organizacional, es común que haya resistencia, ya sea por miedo ¿verdad? O no saber lo que nos espera. Eh, ¿verdad? Que es algo bastante normal, miedo a lo desconocido, miedo a saber si esto realmente va a funcionar. Si en otras ocasiones han ocurrido ya cambios, ya sea de forma voluntaria o impuesto, ¿verdad? Como ha ocurrido a nivel también de histórico en muchas organizaciones. Y anteriormente esto afectó al personal, puede también traer cierta resistencia, que no nos vuelva a ocurrir lo mismo que antes, por ejemplo. Falta de confianza y comunicación, en ese proceso también puede ser parte de la resistencia. Si una de las cosas, ¿verdad?, que dice algunas organizaciones que han emprendido en esta transformación es que una de las limitaciones fue eso, el que no le hayan dado todo el panorama, por decir de alguna forma, ¿verdad?, a todas las personas en la organización, pero de una forma que todos lo comprendieran, ¿verdad? Otro puede ser incluso la pérdida de control, que tomaron en consideración para poder hacer este cambio, ¿verdad? Y por eso también nosotros que nos gusta hacer mucha revisión de literatura, ¿verdad? Conocer qué se ha hecho, qué ha funcionado, qué ha pasado en evidencia,
o informado en evidencia, también tiene que ver con esto, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, pero ¿qué tomaron en cuenta para esto? ¿Por qué tengo que confiar en esto? Así que es común. Otro reto es el capital económico y el capital humano. Actualmente a nivel, ¿verdad? De país y de otras jurisdicciones también, nos enfrentamos a unos retos. Así que los costos elevados que pudiera traer estas transformaciones, si hay que hacer cambios en la infraestructura, ¿verdad? Esto puede ser un reto para las organizaciones. Si tenemos poco personal, pero mucho trabajo que hacer, la gente puede sentirse que me está dando aún más trabajo, ¿verdad? O el tiempo que puedo invertir quizás resolviendo asuntos o poder, como decimos por acá, sacar el trabajo, el tiempo entonces que tengo que invertir quizás en capacitaciones o en reuniones de trabajo, ¿verdad? Relacionados a esta transformación organizacional. Así que un reto también cuando nos enfrentamos a organizaciones que puedan tener poco personal, ¿verdad? En comparación con todo el trabajo que tienen por hacer. Y, como mencionaba, pues estos recortes que han habido a nivel estatal y federal, también actualmente las organizaciones, ya yéndonos también a un contexto de la actualidad, esto es un reto que debemos de también considerar. Y que incluso estos mismos retos pueden ser hasta adversos y retraumatizantes hasta para las personas que lideran las organizaciones, por ejemplo, ¿verdad? O que están en esa cadena de mando. Otro reto es la necesidad de un liderazgo más horizontal. Como pudieron ver, uno de los principios habla de esa colaboración y reciprocidad. Así que lo que nos mueve el acercamiento informado en trauma es que las decisiones, que los procesos sean cada vez más horizontales y menos jerárquicos. Y esto puede representar una amenaza para organizaciones que lleven mucho tiempo, ¿verdad? Con una forma de liderar más jerárquica o más cerrada. El modelaje de los principios del acercamiento informado de trauma es otro reto y es porque primero que las personas quieren ver un modelaje y aquí ¿verdad? Los que están en roles de liderazgo tienen un rol bien importante. La gente quiere ver cómo mi líder lo está haciendo. Así que esa figura de liderazgo es bien importante para que comience a modelar el cambio esperado. Además de eso, incluso esas personas que están en figuras de liderazgo también necesitan otro modelaje y por lo menos nosotros en Puerto Rico uno de los retos que enfrentamos es que no hay muchas organizaciones que hayan emprendido este proceso de transformación y que podamos decir, mira, este es un modelo que culturalmente se parece mucho a nosotros, ¿verdad? Así que hasta quizá esa escasez de modelaje de otras organizaciones puede ser un reto. Por un lado, una posición que deja a la organización para ser innovadora incluso o que se convierta en el modelaje de otras organizaciones. Pero para esa organización que está comenzando, pues, ¿verdad? Es un reto también. Pero también nos trae unos beneficios, que esos también nos gustan. Y estos beneficios son bien concretos y buscan que las personas involucradas en la organización, el personal y las personas que reciban el servicio también sean impactados de forma positiva. Así que, ¿cuáles pueden ser algunos de ellos? Pues por acá el primero que le tenemos es el bienestar de quienes servimos y del equipo. Dentro de los principios habíamos mencionado la seguridad psicológica y por eso es que también se une a esa sensación de bienestar. Definitivamente, a quien recibe el servicio va a experimentar cómo está el que brinda ese servicio. Así que si quien brinda ese servicio está estresado, tiene una gran cantidad de trabajo, hay muchos tal vez documentos en algún escritorio, por poner algún ejemplo, eh, pues quien recibe ese servicio va a experimentar, pues mira, esta persona tiene mucho que hacer, está estresada. Así que velar esos elementos dentro del acercamiento informado en trauma va a promover un ambiente de trabajo saludable y va a tener un impacto sumamente positivo. Y yo no sé si ustedes han escuchado refranes o temas similares de que cuando
el empleado se siente a gusto donde trabaja, pues también eso es contagioso, se lo disfruta y permanece en ese empleo. También es más productivo y le es más fácil trabajar de forma colaborativa con sus compañeros. Creo que alguien iba a decir algo. Ah, ok. Otro de los beneficios bien concretos, mayor satisfacción, compromiso y retención. Así que este va muy unido al que les estaba mencionando anteriormente. Así que a medida en que yo soy escuchado, que es el principio de empoderamiento, voz y elección, yo soy tomado en consideración en las decisiones que se toman. Hay veces que no se va a poder llevar a cabo todas las ideas que tienen todas las personas, porque es un poco irreal, pero sí que sea un proceso colaborativo, va a fomentar que esas personas se sientan parte de los procesos. Y si yo me siento a gusto en esta cultura de trabajo, pues yo me voy a querer quedar aquí. Si este empleo también busca cómo cuidarme, esa fuerza laboral se va a sentir segura, valorada, va a sentir que pertenece a un equipo. Y ese equipo unido a las sensaciones de bienestar y contribución cuando son reconocidos. Y yo lo uno mucho a actividades que se han realizado, donde se reconocen los logros y no tan solo reconocerlos, sino también compartirlos con los demás, celebrar lo bonito, porque es muy común que en las organizaciones hay un enfoque punitivo y de solo se compartan las áreas de oportunidad y pues hay que mejorar estos procesos, pero también es muy significativo cuando ocurre lo opuesto. El otro beneficio que es la reducción de riesgos. Y aquí unido a lo que Xiomara nos había hablado relacionado a los protocolos. Aquí esta reducción de riesgo va dirigido a que se puedan identificar protocolos de seguridad y cuidado informado en trauma para ayudar a minimizar y prevenir errores. Y esto debido a que si en una organización existe eh, esta norma o esta cultura de que los errores son penalizados, pues las personas puede que incurran en esconder esos errores y pueden incurrir en ilegalidades. Así que fomentar esa cultura donde los errores son experiencias de aprendizaje, donde se previenen esas situaciones de riesgo, donde se fomenta ese bienestar, va a definitivamente disminuir los riesgos que puedan experimentar esas personas. Así que esto incluye el cumplimiento con normas de seguridad laboral, la mitigación de los riesgos emocionales y psicosociales, y tal vez un ejemplo que podamos pensar es la incorporación de la supervisión reflexiva. De esta forma, se van a reducir incidentes relacionados al agotamiento, a la quemazón, al estrés laboral o al manejo de situaciones adversas. Y un ejemplo que les pudiese dar es relacionado de nuevo a los adiestramientos. Hay veces que sucedían situaciones en las cuales yo decía, mano, ¿y ahora qué hago? No puedo solucionarlo desde donde estoy. Y yo tener la tranquilidad y la confianza de que yo me comunico con mi supervisora y va a ser un ente de apoyo. No por el contrario, sino que vaya a cuestionar mi actuar, sino va a buscar cómo apoyar en esos procesos. Y definitivamente eso va a fomentar a que yo me continúe comunicando más, se reduzcan esos riesgos. Y ese es el ejemplo que les quiero ahí de cómo, de forma como bien concreta se puede ver. El otro por acá que les compartimos es mejora en la calidad y efectividad de los servicios. Y al considerar cómo las experiencias traumáticas o potencialmente traumáticas afectan el comportamiento y la participación, los servicios deben adaptarse para ser más sensibles e inclusivos. Y aquí yo recuerdo cómo desde la coordinación se toma en consideración la diversidad funcional que presentan las personas. Y ustedes no saben lo agradecidas que se mostraban esas personas cuando decían, mira, yo pensaba que no iba a poder participar de esta actividad y me tomaron en consideración, ya que en otras experiencias tal vez no ha sido así y definitivamente su participación en el adiestramiento era muy buena, eh, y estaba muy interesada en lo que se estaba discutiendo.
Así que con esto que les quiero decir, definitivamente en el rol que he ejercido del adiestramiento, cuando esa persona se siente que es tomada en consideración, al igual que sus necesidades, hay una mayor adherencia de los participantes y el resultado de los proyectos. Otro elemento que también les quiero añadir, Xiomara había mencionado que toma en consideración las comunidades, las familias, los entornos. Así que esto es un elemento muy interesante del acercamiento informado en trauma. Al tener esa mirada, ¿verdad? En esos recursos de apoyo que son para las personas. Así que esto va a fortalecer los resultados y la sostenibilidad en los programas. Y el último que tenemos por acá son mayores oportunidades de colaboración. Y por ende, cuando hay mayores oportunidades de colaboración, hay mayor acceso a fondos y potenciales colaboradores. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues mira, lo que sucede es que Xiomara eh, es de otra organización y entonces nos sentamos para hablar de posibles proyectos, por las posibles propuestas que tenemos, sueños, ambiciones. Entonces, en estas interacciones que yo tengo con Xiomara, yo veo que ella es bien sensible a las necesidades que presentan ambas organizaciones, busca considerar el impacto que esto va a tener y por ahí puedo seguir con los principios de, de transparencia. Así que yo voy a sentirme muy a gusto en hacer más proyectos y más colaboraciones con Xiomara y con lo que ella representa, que es su organización. Así que a medida en que nosotros incorporemos el acercamiento informado en trauma en cada uno de nuestros roles, nos va a abrir puertas. Así que con eso lo puedo resumir. Y hasta aquí, sí nos gustaría tocar base brevemente. Así que, ¿cómo nos sentimos hasta ahora con la información discutida? Si marcan el 1, que es rojo, pues es que la información me tocó de manera personal, me siento un poco incómodo, estoy preocupado, tengo algunas dudas que quiero discutir. Si es el 2 o el amarillo, pues mira, la información me hizo pensar, me dejó con algunas preguntas, tengo inquietudes. No estoy totalmente cómodo, pero sigo abierto al aprendizaje. Y si nos vamos al tercero verde, es me siento tranquilo, estoy en control, puedo seguir, estoy conectado con el tema sin sentirme emocionalmente saturado. Así que les escucho. Muy bien, déjame abrir Verde, ese verde. chat. Perfecto. Y quería mencionarles que en el chat también Betsaida nos hizo el favor de compartirnos los 6 principios. ¿Verdad? Un documento que se ha realizado con un poquito más de información sobre cada uno de ellos. Yo les invito también estamos súper bien de tiempo, así que les invito a que puedan verlo un momentito y abrirle el espacio también. Wilber, no sé si estás de acuerdo, abrir un poquito el espacio Claro, para escucharnos, porque hemos hablado un montón y esto es una tertulia, así que también queremos escucharlo. Y saber, ¿verdad? Su impresiones, de acuerdo también incluso de los números que nos estuvieron compartiendo. Si ahora cuando descargue los 6 principios, ve uno que te llame más la atención. Nada, que podamos compartir un poco también de las ideas. Rapidito, recuerdo, ¿verdad? Que está siendo grabada la tertulia, así que les exhortamos a que sean, ¿verdad? Expresiones propias y que no involucren información privada de otras personas que no hayan dado la autorización, pero más allá de eso, queremos abrir el espacio a también poder compartir un poquito de experiencias, opiniones, qué les ha parecido. Y ya hay mucha gente, ¿verdad?, que ha conocido sobre el acercamiento informado en trauma y que quizás tengan muchos de estos elementos. Pero para aquellos que no conocen, el acercamiento informado en trauma, aunque tiene esa palabra de trauma en el título, yo quiero ¿verdad?, recalcar que trauma no es no es un diagnóstico, así que no nos estamos refiriendo que las únicas personas con las que vamos a ser sensibles son personas que tienen un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Ese es un trastorno.
el trauma no es un diagnóstico y tampoco nos tenemos que enfocar exclusivamente a el trauma, que el trauma está ya más involucrado a esas reacciones que yo tengo cuando experimento algo que encuentro que es amenazante o perjudicial para mí, ya sea física o psicológicamente. Pero también, ¿verdad? Los compañeros han estado mencionando los efectos adversos. Y los efectos adversos no necesariamente siempre son traumas, a veces pueden ser estresores que se acumulan con el tiempo y es como un bagaje que tenemos, algo que estamos cargando que quizás nos hace o protegernos en el ambiente de trabajo, ¿verdad? Ya que estamos hablando de organizaciones, me voy a enfocar a esa área y quizás no tanto a los participantes o al servicio, pero que ese bagaje que nosotros traemos, ya sea de nuestros eventos adversos o de eventos traumáticos que hemos experimentado, este, es un bagaje que va a tener un efecto en nuestro ambiente laboral. Y puede ser que las personas, algunas estén como que un poco más a la defensiva, porque tienen de toda su experiencia de vida, les ha dicho que o yo me tengo que defender o nadie me va a defender. Por ejemplo, eso es un ejemplo. Así que quizás para aquellos que no habían escuchado antes del acercamiento informado en trauma, vean este término como una sombrilla de que puede ser que sí que involucre personas que tengan activamente un PTSD, que ya es un diagnóstico, puede incluir personas que han experimentado trauma, pero no es real, no es un diagnóstico, y puede incluir personas que tienen una acumulación de eventos adversos que ha tenido entonces un efecto en cómo yo respondo al mundo. Eh, y pues esa era una de las cosas que quería aclarar. Yo sé que ya muchos aquí han escuchado sobre este tema, pero para los que quizás no lo han escuchado. Gracias, Betsaida. También queremos abrir el espacio, por si, ¿verdad? Veo que hay variedad en las respuestas, así que si hay alguien que dice, pues mira, a mí me quedó un poquito de curiosidad sobre este tema, se sientan en la confianza de hacerlo, ya sea por el chat, por el micrófono. Y no, vamos a continuar y confianza, nos levantan la manita y, ¿verdad? Y pueden en confianza hablar. Porque ahora, Esta primera parte eran esos fundamentos donde estaban todos los conceptos, pero si hay algún concepto que no quedó claro, lo podemos aclarar antes de continuar adelante, porque ya entonces, aunque los compañeros han utilizado algunos ejemplos, lo que queremos, ¿verdad? De aquí en adelante es cómo lo hacemos, dar ejemplos de dónde y cómo se hace. Así que si hubo un concepto que no nos quedó claro, los principios los tienen en el documento, que los pueden ver y aclarar, porque los principios se utilizan todos en diferentes circunstancias y los principios pues pueden reflejarse de manera diferente de acuerdo a por ejemplo, yo puedo hablar de seguridad, que la seguridad incluye la física y la psicológica, pero en el ambiente laboral se va a ver distinta la seguridad. Quizás yo estoy tratando de que mi parking, mi estacionamiento, cuando la gente salga, se sienta seguro y que nadie esté ¿verdad? En temor y que cuando estén dentro de las oficinas puedan identificar las salidas de emergencia y que ¿verdad? Nadie se le afecte su seguridad. Y eso pues puede ser un ejemplo a nivel organizacional, a nivel de entonces
del personal, de mis compañeros, cómo yo los hago sentir seguros. Pues esos son ejemplos de los que traía Wilber, que decía, si yo estoy enfocándome en los errores como algo punitivo, no voy a hacer a mi personal sentir seguro. Si yo lo estoy manifestando como algo de aprendizaje, pues puedo entonces así fomentar esa seguridad para poder seguir creciendo. Así que esos principios se pueden ver de maneras distintas dependiendo de cuál es el nivel en que yo lo esté implementando. Gracias, Besaida. Gracias por aportar a ¿verdad? A los conceptos que ya hemos hablado, a indagar un poquito más, algunos ejemplos. Y precisamente siguiendo esa misma línea que nos traía, ¿verdad? Que compartía Besaida, esta siguiente parte va en ese mismo sentido, más práctico y quizás desde cada uno de nuestros propios roles, que pueden ser tanto aquí en esa, ¿verdad? Como en otros diversos roles que podemos tener, porque sé que aquí, por ejemplo, hay personas que son profesoras, por ejemplo, personas que trabajan en comunidad, a nivel de política pública, así que tanto ¿verdad? A nivel de organización actualmente como en otros roles que podamos ejercer. Y una de las preguntas que podemos hacer entonces, ¿cómo se ve un lugar de trabajo? Ya hablamos a nivel organizacional, como que esta parte más macro, ¿verdad? Y ahora vamos a ir yéndonos poquito a poco, ya a un nivel un poco más intermedio, por decir así, que a nivel de equipos, por ejemplo, y al final van a ver que entonces vamos a llegar a nosotros, a cada uno de nosotros y nosotras, como parte importante. Recuerden que, como les decía, que todos somos parte de esa transformación organizacional y que aunque en el lugar que nosotros estemos de trabajo no necesariamente sea informado en trauma, nosotros sí podemos ser informados en trauma. Así que, ¿sabes? ¿Verdad? Es la lógica un poquito detrás de cómo hemos intentado llevar la conversación desde lo más organizacional, luego a nivel de trabajo o de equipo y al final con cada uno de nosotros, porque sabemos que no todos tenemos aquí el poder de poder hacer quizás unos cambios ya a nivel más organizacional. Y pues queremos que sea pertinente para todos y para todas. Bueno, pues para iniciar entonces con cómo se ve un lugar de trabajo informado en trauma, lo primero es que hay unos cambios conceptuales, ¿verdad? Hay unos cambios a nivel de pensamiento, de las creencias, de cómo vemos las cosas y también un cambio en comportamiento, cómo lo hacemos. Y eso se puede ir a diferentes escenarios. Y pues hay otros algunos que van ahora a resonar mucho porque van por esa misma línea. Por ejemplo, ya más a nivel organizacional, hablamos de las políticas y de los procedimientos. Un ejemplo de pensamiento, ¿verdad? O formas tradicionales que, ¿verdad? Que podemos expresarnos relacionados a esto de la parte de normas y procedimientos. Por ejemplo, un pensamiento que no es informado en trauma es decir que cada quien es responsable de sí. Claro, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad propia, pero este pensamiento viene en el sentido de que yo entonces no voy a hacer nada más, ¿verdad? No voy a quizás tener una responsabilidad sobre, por ejemplo, el bienestar de las personas más allá de lo que me diga la ley, o cada quien, ¿verdad? Responde por sí mismo. Sin embargo, desde el acercamiento informado en trauma, por ejemplo, se desarrollan estrategias, incluso como parte de sus políticas, para fomentar el bienestar en el lugar de trabajo. También un ejemplo de esto puede ser en lugares de trabajo donde, por ejemplo, el trauma secundario o el trauma vicario es bien común. Usualmente son organizaciones o lugares de trabajo que dan servicios, por ejemplo, a nivel social, ¿verdad? O de profesionales que están más dirigidos a nivel social, por ejemplo. Así que si yo sé, recuerden como ahorita hablaba de esa precaución universal, yo sé que mi empleado o mi fuerza laboral atiende unos casos, por ejemplo, o da unos servicios que son altamente estresantes, que su salud incluso emocional puede verse afectada
e incluso hasta la misma investigación me lo está diciendo, ¿verdad? Que eso es un riesgo común en esos profesionales, pues una cosa es, pues, cada quien entonces verá por lo suyo, mientras que del acercamiento informado al trauma y esa responsabilidad organizacional, la organización ya identifica unos procedimientos que prevengan o atiendan, ¿verdad? Estos efectos, por ejemplo, del trauma secundario. Y esto puede ir incluso más allá del PAE o del programa de apoyo al empleado, ¿verdad? Que en otras ocasiones también nos han comentado como que, espérate, que hay algunos que se quedan más que en el PAE y dicen como que no es suficiente. Así que las mismas personas de diferentes organizaciones dicen, espérate, es que necesitamos otros recursos, pero que estén integrados en el lugar de trabajo. Y que el mismo bienestar, ¿verdad? Como a veces promovemos el autocuidado, que sí es bueno, pero que el autocuidado no se convierte incluso en una carga más para el empleado o para la fuerza laboral. Otro pensamiento es que, perdón, entonces yo me limito a los beneficios que nos da la ley. Es que así que lo dice la ley. Por ejemplo, entonces, y eso está bien. Sin embargo, el limitarnos queda descubierto otro personal, como el voluntariado, por ejemplo, como gran parte de nosotros que fungimos como servicios profesionales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la organización informada en trauma va más allá y promueve otros beneficios que no necesariamente estén contemplados en la ley, pero sabemos que fomentan que se realice un mejor trabajo, por ejemplo, que se prevengan errores en el proceso de dar los servicios, que se fomente el bienestar del equipo, entre otros. Este pensamiento es, no sé si les resuena algo en algún momento en su vida, en algún momento alguna experiencia que es como que así está escrito, así lo hemos hecho siempre, como si fuese la ley de Moisés, que no hay quien la rompa. Está escrito así en piedra. Sin embargo, desde el acercamiento informado de trauma, las organizaciones son humildes y dicen, tenemos que revisar nuestros procesos e incluso involucrar a la fuerza laboral, por ejemplo, involucrar personas que hayan sido, por ejemplo, participantes. Así que le damos esa voz también a personas que han recibido servicios o representan esa población a la que le damos los servicios. Así que no solamente partimos desde lo que nosotros creemos que la gente necesita, sino que incluso los involucramos en ese proceso de toma de decisiones, de desarrollo de procesos. Un ejemplo de un proceso que puede ser retraumatizante es cuando, por ejemplo, así está establecido o no hay un buen proceso, ¿verdad? O un proceso establecido donde quizás alguien que haya vivido por una experiencia potencialmente traumática no tenga que volver a repetir cada vez lo que le ocurrió. Entonces, esa repetición, ¿verdad? Lo que promueve es la retraumatización versus cuando hay unos procesos ya establecidos que prevengan de que, mira, esa persona no tenga que a cada rato volver a repetir nuevamente el evento que vivió. Le son ejemplos que lo podemos transformar a diferentes, ¿verdad? Ejemplos, pero eso es uno de ellos. O si le ocurrió algo a un empleado o a alguien de la fuerza laboral, pues lo mismo. Entonces ahora tienes que ir donde fulano y quizás tengas que pasar por unos procedimientos que pueden ser hasta innecesarios. Sin embargo, si tenemos un proceso de reflexión sobre nuestras prácticas, nuestras políticas, nuestros procedimientos, nos va a ir más enfocado a lo que es el acercamiento informado en trauma. ¿Alguien le gustaría comentar algo en estos ejemplos o algún otro pensamiento dirigido a lo que es a nivel organizacional, o de políticas, procedimientos? Ustedes digan, fíjate, ahora lo cambiaron de esta forma o lo hemos visto de esta otra forma y ha funcionado y prevenimos quizás la retraumatización. Lo podemos ver también desde el aspecto positivo, de cosas que quizás hayan incorporado. Como incluye el bienestar también, así que no necesariamente es que siempre estamos enfocados ¿verdad? Siempre sí queremos evitar la retraumatización, pero no es meramente esa forma de evitar, sino es la forma proactiva también de
bienestar, de cómo yo fomento, pues, cómo yo fomento bienestar. Y Le yo, puedo dar un ejemplo. Adelante. no, todo tuyo, Xiomara, porque yo Mm, lo que iba a decir es que Nexos ha hecho cosas en esa área, así que Nexos tiene experiencia incorporando elementos sobre eso, pero eh, todo tuyo. Iba por ahí mismo, pero más a nivel de equipo. A nivel de equipo, por ejemplo, hay cosas bien sencillas. Aunque uno de los retos tiene que ver con los aspectos económicos, hay acciones que uno puede llevar a cabo que no necesariamente conllevan gastos. Y uno, por ejemplo, es que, pues ustedes saben que trabajar a nivel remoto puede ser un reto eh, de diferentes formas. Y uno de ellos tiene que ver con esa flexibilidad de horario. Y nosotros, por ejemplo, como equipo, nosotros establecimos un horario que después de ese horario me puedes enviar el email si me lo quieres enviar, por ejemplo, pero lo programas para que me llegue al otro día a las 8 de la mañana o a las 9, ¿verdad? Así que se establecieron unos acuerdos, podemos decir, un acuerdo entre equipos para minimizar que en la noche nos lleguen las notificaciones por diversas razones, también para cuidarnos, por ejemplo, nuestros compañeros que capacitan, nosotros que vamos a reuniones temprano, eso también nos ayudaba a poder descansar, porque uno quiere estar ahí, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos incluso los emails, Teams en nuestros teléfonos, que si o en la iPad o en la laptop, entonces de momento, ¿verdad? Puede sonar todas esas notificaciones mientras se supone que Lorena se está preparando para el otro día a las 6 de la mañana estar en algún adiestramiento. Así que era también una forma de cuidarnos, de respetar, ¿verdad? Esos límites, porque incluso los límites son parte de la seguridad, ¿verdad? Que promueve la seguridad. Así que eso también nos ha ayudado. Claro, sin embargo, a nivel interno, yo he descrito a Lorena más tardecito. ¿Por qué? Porque a nivel interno, ya como apoyo de padres, hemos llegado a, mira, no me molesta. O por ejemplo, Besaida, un ejemplo que nos dice, me pueden escribir, yo no tengo problema, pero puede ser que les conteste al otro día porque yo no tengo el Teams en el teléfono, ¿verdad? Ni el Outlook. Así que también nos vamos conociendo y viendo qué nos puede funcionar y qué no, pero también, por ejemplo, yo tengo niños y otras personas de nuestro equipo también tienen niños, así que ahí nos ayuda a ser también empáticos y reconocer las necesidades. Y Luigi quería levantar, está por ahí con la mano levantada, adelante. Gracias, Xioma, y gracias, Wilber. Excelente exposición hasta el momento. Yo quería compartir con ustedes una anécdota. Es una persona bastante cercana a mí en relación a eso que tú estabas hablando, Xiomara, de la importancia del enlace o de esos eslabones entre la prestación de servicios, pero también la responsabilidad que se tiene a nivel de estructura organizacional. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en los protocolos de seguridad que utilizan algunas agencias o algunas organizaciones. Tú mencionaste ahorita un ejemplo de que tenemos que tener, ¿verdad? Reconocer esos signos y síntomas para poder responder aplicando el acercamiento informado en trauma. Por ejemplo, en el caso de una recepcionista o personal administrativo que recibe a lo mejor a alguien que va a buscar unos servicios y que está ¿verdad? Y que no tiene autocontrol o que está agresivo, ¿verdad? Y tú mencionaste ese principio de seguridad, que como bien Besaida menciona, ese principio de seguridad yo creo que es como que quizás uno de los principios rectores del acercamiento informado en trauma, que recoge esa seguridad física, pero también esa seguridad psicológica. Y mencionaste ahorita en ese ejemplo, ¿verdad? Que a lo mejor esta persona, estando consciente del trauma, del impacto del trauma, reconociendo esos signos y esos síntomas, puede responder, ¿verdad? Porque tiene unas herramientas. Y ciertamente eso es importante, pero tiene que verse complementada con esa responsabilidad y con esa estructura organizacional, porque yo a nivel personal puedo tener unas herramientas y ciertamente esto podemos trabajarlo a múltiples niveles como equipo, como estructura organizacional,
pero también la organización reconociendo esa complejidad, ¿verdad? De que toma tiempo que una organización sea informada en trauma, pero hay elementos que esa organización debe tener en cuenta, por ejemplo, para garantizar esa seguridad y esa integridad en su personal. Y un ejemplo que hemos visto nosotros con las organizaciones, por ejemplo, a las que también nosotros ofrecemos, colaboramos con ellas, la importancia de tener esos protocolos de seguridad. Y hace un tiempito hablando con un familiar que no está en Puerto Rico, está fuera de Puerto Rico y da servicios, por ejemplo, a familias y a madres gestantes, me estaba contando que había visitado, ¿verdad? Un hogar, es una persona que recientemente se mudó a Estados Unidos, así que apenas está conociendo también el área en donde se desenvuelve y fue a dar unos servicios sola. Y esa persona, a pesar de que tenía esa conciencia del trauma y tenía unas herramientas, ¿verdad? A nivel personal y a nivel profesional, se sintió en un momento en donde su seguridad y su integridad estaba en riesgo y no se sentía luego cómoda visitando otros hogares y lo primero que yo le pregunté fue, ¿cuál es el protocolo de seguridad que tiene tu organización para esto? O sea, ¿hay alguien que te acompañó? ¿Alguien sabía que tú estabas allí? ¿Hay un teléfono? Si tú ibas sola, tú enviaste exactamente dónde es que era la ubicación de ese hogar que ibas a visitar. Y ella me dijo, mira, de verdad que desconozco, a mí en la orientación, en el adiestramiento no me dijeron nada de esto, pero yo pregunto mañana a primera hora a mi supervisora. Y eso fue lo que hizo. Y la supervisora le dijo, sí, sí, creo que tenemos un protocolo de seguridad en algún lugar ahí, como que engavetado en algún lugar que tendremos que buscar. Así que, ¿cuán vigente y cuánto se estaba utilizando ese protocolo de seguridad cuando las personas allí ni siquiera sabían que es la existencia de un protocolo de seguridad? O sea, es ir más allá, no es que exista, es que se adiestra al personal, la gente sabe cuáles son los procesos, qué tenemos que hacer. Así que a mí no me daba ninguna seguridad que hubiese un protocolo si nadie sabía la existencia porque nadie lo estaba utilizando. Así que ella poco a poco, pues nada, utilizaron otros mecanismos y ya la situación aparentemente pues han tomado acción sobre ello, pero son elementos bien, bien fundamentales, ¿verdad? Así que esta persona ya luego, aún con todas las herramientas profesionales, personales que tenía para poder afrontar estas cosas, la responsabilidad también organizacional estaba ahí para garantizar que esta persona se siguiera sintiendo segura, tanto física como emocional y psicológicamente, hablando, para poder continuar prestando servicios también desde ese lente. Así que lo vemos a múltiples niveles, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien importante, no solamente en la creación de esos procesos, de esos protocolos, de esas políticas, sino en la importancia también de adiestrar a todo el personal y que ciertamente todas las personas involucradas tienen un rol en esa organización, ¿verdad? Así que para que se implemente, pues todos tenemos que, ¿verdad? No solamente saber, sino que es un proceso que toma tiempo y que definitivamente asuntos como protocolos, políticas en esa dirección ayudan, pero es importante también que se implementen adecuadamente, que se revisen constantemente y que se accione, ¿verdad? Para que eso se pueda implementar de la mejor forma. Definitivamente, gracias Loyina por rescatar tantos y tantos conceptos tan importantes relacionados al área que estamos discutiendo, relacionado a políticas y procedimientos. Y quiero también rescatar, Xiomara, el comentario que nos escribió Mariana por el chat, esa diferencia cultural donde tal vez estar siempre disponible es que eres el mejor o puedes dar un mejor rendimiento, pero es importante establecer esos límites y reconocer que no siempre es saludable estar disponible 24/7, reconociendo, ¿verdad?, el rol que tengas disponible. Es importante los balances y los acuerdos con los equipos de trabajo. Y quiero abundar un poquito en eso, en los acuerdos. Perdonen que vaya para atrás, pero ¿verdad? Este ejemplo que daba Xiomara de que fue en el equipo que se estableció. Así que pueden haber políticas organizacionales, pero nosotros también como equipo podemos hacer cosas, como ahorita decía Xiomara, a veces hay cosas que la organización puede hacer, pero no siempre todo lo tiene que hacer la organización. Eso fue un acuerdo de equipo. Y nosotros como equipo determinamos el horario y acordamos que ese horario eran las 6. A lo mejor a otro equipo ese horario no les funciona. Y no quiere decir que nosotros no nos reunamos después de las 6,
pero llamadas así que no estaban programadas se pueden hacer después de las 6 si es una emergencia. Si no es una, y eso es acordado, si no es una emergencia, puede esperar al otro día, porque la gente se tiene que desconectar, la gente tiene que descansar, tenemos que velar por su salud para que puedan hacer bien su trabajo y para que tengan un buen balance de vida y trabajo. Pero sí hemos tenido y tenemos reuniones después de las 6, pero son acordadas con anterioridad. Este, y eso es parte de los principios que hablábamos, porque está lo de empoderamiento, voz y elección. ¿Sabes? A lo mejor a otros equipos las 6 no les funciona. A lo mejor necesita ser más temprano. Así que quería, ¿verdad? Destacar ese elemento de que fue algo en equipo, y que es algo que hicimos y no hay que esperar de la organización para poder hacerlo. Y cosas también tan informales, Betsaida, como por ejemplo, dentro de nuestro equipo tenemos muchos roles y igual pasa en muchos de los equipos que están aquí representados y uno de ellos es lo, ¿verdad? Que capacitamos y adiestramos en diferentes áreas de Puerto Rico. Así que venimos de diferentes puntos de la isla, algunas personas están más cerca, pero para otras significa un viaje más extenso. Así que nosotros a nivel de adiestradores, por ejemplo, algo que yo agradezco mucho es que siempre Wilber se asegura de que yo llegara a San Juan, por ejemplo. Así que internamente ese mensaje, me avisas cuando llegue, ¿verdad? Que a veces nosotros lo hacemos con nuestra familia, con nuestros amigos, y es que el acercamiento informado en trauma yo creo que es a nivel de vida, lo vamos incorporando, porque es incorporar, ¿verdad? También esa sensibilidad en todas las interacciones que nosotros tenemos. Así que a nivel interno como equipo, pero también a nivel de nuestros compañeros, es cuidar de ellos, ¿verdad? A la vez que cuidamos de nosotros también. Pues gracias a todas y a todos por compartir un poco de su experiencia. Y Melissa, perdón, Mariana, no te sientas mal porque yo creo que nosotros también tenemos bastante de esa cultura a nivel de Puerto, o sea, como digo, voy a hablar de mí, acá donde yo vivo, en Cagua, y es aprendiendo también un poco, ¿verdad? Uno va aprendiendo y como dijimos, es lo que nos funcione. Esa es parte también de atender nuestro bienestar, es lo que funciona para nuestro bienestar. Y cerrando un poquito ya esta parte que tiene que ver ya más con procedimientos y con política, y les cierro con esto, reflexionemos nuestros procedimientos, ya sean formales o informales, nuestras políticas, ¿están hechas para las personas o viceversa? La gente se tiene que de alguna forma acomodar aunque esto no les sirva. Así que si no nos están sirviendo políticas, procedimientos, es un buen momento para comenzar a reflexionar y decir, entonces, ¿qué área hay que trabajar sobre los procedimientos o las políticas? Así que no tiene que estar escrito en piedra, sino ponerlos al servicio de las personas, no lo contrario. Así que eso nos lleva al lo siguiente, ¿verdad? Lo siguiente cambio conceptual que tenemos en el liderazgo y la supervisión. Y si, ¿verdad? Fuéramos algunos elementos dentro de la supervisión y el liderazgo, pudiésemos iniciar con este que les compartimos por acá, el control unilateral. Y tal vez algunas formas tradicionales de actuar en procesos de supervisión es que tal vez el supervisor es quien tiene el conocimiento, quien conoce qué es lo que se debe hacer, de la forma que hay que hacerlo, y hay que rendirle cuentas a ese supervisor en X momentos establecidos. Aquí es importante tomar en consideración para transformarlo en un acercamiento informado en trauma, además de ser sensible y enfocarme en el bienestar, esto no significa que no se van a pedir cuentas, esto no significa que no va a haber una discusión de logros, de dónde vamos con este trabajo, pero sí es importante que esto se establezca de forma colaborativa, que podemos unir ese principio y que haya esa transparencia. Porque cabe destacar que el supervisor desarrolla esos planes de trabajo, ya que él tiene que también cumplir con los de él. Y aquí les quiero dar un ejemplo que yo entiendo que a nosotros nos ha funcionado mucho.
Una práctica que hay en el equipo es, mira, esto es lo que hay que hacer. Sabemos tal vez cómo lo vamos a hacer y lo necesitamos antes de tal fecha. ¿Cuándo ves viable que esté listo? Y entonces, pues a mí como supervisado me hacen esa pregunta y yo decido. Así que me involucran en ese proceso, de modo que si yo tengo algún reto y yo no voy a poder cumplir con ese elemento, yo debo comunicarlo, pero teniendo presente que el que estableció esa fecha fui yo mismo, no fue impuesto, que ahí yo pudiese pensar y decir, ah, mano, pero es que esto no lo establecí yo, esto es irrealista, no tomo en consideración. No, 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 no. Esto es simplemente un ejemplo de cómo involucrar a los supervisados en estos procesos de supervisión desde la transparencia, de mira, esto hay que hacerlo en este tiempo, pues va a ayudar a que las personas digan, mira, mano, esto tiene una razón de ser, hay un propósito, no es por capricho de las personas que supervisan o están a cargo. Así que ese es el elemento que les queremos llevar con Sí, este. como por ejemplo, la tertulia es el 26 de septiembre, cuando vamos a tener cuando vamos a tener el primer borrador de la presentación y cuando vamos a tener el segundo borrador de la presentación. Eso se establece así. Así mismo, al igual que las reuniones y cómo vamos a trabajarlo. Así que gracias, Betsaida, por ese ejemplo tan concreto y tan perfecto. Este, Sí, sí, Xiomara. disculpa que te interrumpa, es que quería mencionar algo rapidito. Sí, sí, sí. Haciendo también como que ese enlace con cosas que hemos hablado ahorita, lo de esa parte de transparencia en la rendición de cuentas también es importante porque uno de los mitos es que entonces si yo hoy como supervisora o líder implemento el acercamiento informal de trabajo, pues tengo que dejar que la gente haga lo que quiera, porque tengo que ser demasiado sensible, así que pues no puedo decir, ¿verdad? No puedo tocar quizás no puedo establecer, ¿verdad? Establecer alguna acuerdo ¿verdad? O algún proceso. Sin embargo, eso es lo contrario. Porque como ven, si hay una rendición de cuentas, porque incluso los mismos principios nos llevan a que cada uno tengamos unas responsabilidades, pero hay transparencia en el proceso. Y como dijiste, se establecen, esa es una de ellas. También, ¿verdad? Yo tengo que conocer, por ejemplo, los procesos de evaluación. Lo ideal es que yo conozca por lo que me están evaluando, por ejemplo, antes de que quizás me dé un listado de todo lo que he hecho mal, versus cuando ya yo conozco qué áreas son las que se me están evaluando, por ejemplo, ¿verdad? Por decir un área, mis responsabilidades, yo sé que aquí es bien común, pero ¿verdad? Puede surgir el caso de personas que no saben ni cuál es su descripción de puesto, por ejemplo. Y esa transparencia en el proceso promueve una mejor rendición de cuentas también y que sean alineados a lograr el propósito de cada uno de los trabajos que hagamos. Así que quería dejar de saber eso, como que ese mito de que si implemento el acercamiento informado del trauma, pues entonces no voy a tener, esto va a ser un descontrol. Cada quien hace lo que quiere, pero realmente pues no es así. Y unido a ese, creo que podemos hablar de este próximo mito, que es, pues mira, como soy sensible al trauma, pues no tengo o no debo hablar de temas difíciles, de retos que han ocurrido, de situaciones. Y la realidad es que es todo lo opuesto. Aquí unido al principio de transparencia, es clave que desde un acercamiento informado en trauma podemos tener una conversación asertiva y un plan de acción. Así que en todos los equipos hay áreas de oportunidad, áreas de mejora, así que tratar de no ignorar esa situación, yo entiendo que ha sido de mucho beneficio y establecer un plan de cómo lo vamos a mejorar, qué indicadores de logro podemos ir viendo, nos ayuda muchísimo a que esa persona no se sienta tal vez juzgada o penalizada, sino que por el contrario es apoyada en esos procesos de mejora. Y unido a lo que Xiomara decía previamente, uno de los ejemplos que les podemos dar en los adiestramientos, pues nos compartían cuál es la expectativa de forma bien concreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que nosotros nos familiarizábamos con ese documento y sabíamos que cuando ocurrían esos procesos de evaluación o de evaluación de fidelidad incluso, pues sabíamos qué era lo que teníamos que hacer y de esa forma nos manteníamos consistentes y no nos sorprendíamos cuando recibíamos los resultados. No sabía que me iban a evaluar en esa área, ¿no? Ya me preparé para ello. Otro elemento dentro de la supervisión y liderazgo es la creencia de que tenemos que tener todas las respuestas.
Y la realidad es que no. Ser supervisor o ser líder no viene con este conocimiento universal de todo y es clave poder reconocerlo. Eso es parte del acercamiento informado en trauma en la supervisión reflexiva también, que en los ejemplos que les hemos dado. Y unido a cómo se puede incorporar el acercamiento informado en trauma, tanto en conversaciones difíciles como cuando hay información que se va descubriendo a medida que pasa el tiempo, y eso lo hemos vivido tal vez en estos tiempos y en los proyectos en los que hemos estado, pues es importante hacer esos check-in. Pues mira, la información que está hasta el momento es esta, cómo nos sentimos, ¿hay alguna incomodidad? Y no evitar las incomodidades, así que este 2 y 3 va muy unido, porque es muy probable que el supervisor esté experimentando lo mismo que experimentan los supervisados. Así que aquí es clave también establecer límites y las expectativas claras. Pues tal vez en este momento no sabemos, pero vamos a tener otras reuniones y es esperado que en esa reunión podamos continuar informando la información que hay hasta el momento. Y unido a los principios de la supervisión reflexiva, ser consistente en esos procesos de supervisión. Y en términos generales, como decía Xiomara, no se trata de dejar de supervisar, sino este espacio de supervisión puede ir dirigido a reflexionar sobre las prácticas, así que lo podemos ver de dos formas. Yo como supervisor, ¿qué prácticas estoy teniendo que me permiten o me facilitan incorporar el acercamiento informado en trauma en mis reuniones, en mis procesos, en mis formas de evaluar, en cómo me comunico, en cómo evalúo, cómo puedo ayudar a las personas y también el impacto que tiene en mi supervisado? Y de esta forma es como tal vez queremos llevarle qué consideraciones podemos tener relacionadas al liderazgo y supervisión y de igual forma abrir el espacio para si hay tal vez algún ejemplo que ustedes digan, pues mira, esto yo lo hago y en mi equipo esto funciona dentro de la supervisión y el liderazgo. Al igual que como supervisado, algo que a ti te funciona. Yo estaba hace poco, estaba leyendo sobre un grupo de trabajo que ellos todos los viernes se reúnen, pero no una reunión informativa, sino es una reunión más corta, que un tipo check-in de cómo van en la semana, de tocar base que necesitas para la próxima semana, ¿verdad? Como darse apoyo para poder cerrar, ¿verdad? Porque en ese equipo de trabajo, sí, ellos como que cierran los viernes, sábado y domingo era de descanso, así que volvían el lunes. Y era precisamente para eso, para ellos poder respetar como que esos espacios de descanso y así prepararse para la próxima semana sin necesariamente esperar al lunes, ahí entonces poder prepararse, ya que muchas de, ¿verdad? En este caso, ellos los lunes era como que su día fuerte, porque ahí iban a empezar la semana y a atender todo lo que se quedó. Así que para evitar eso, pues tenían esos últimos, los viernes, ese espacio, y lo separaban. Volvemos, como decimos, hemos dicho en otro momento, eso era lo que les funcionaba a ellos. Pero a ellos les funcionaba de esa forma y ahí pues se ve también como esa, de dos formas, yo lo veo también como la figura de liderazgo fomenta esos espacios, ¿verdad? Pero también viceversa, porque también le ayuda a la persona que está en ese rol de liderazgo a prepararse, también a tener ese espacio de descanso, apoyarse uno a otro, así que lo podemos ver de diferentes, como dijo Wilber, de diferentes lados. Entonces, confianza, yo voy a seguir para confianza. Pueden levantar su manita, escribirnos. Ya entonces, esta otra parte es la del apoyo de pares, que ya llevamos a cada uno de nosotros y de nosotras, y que ya llegamos ahí a la puntita que somos nosotros y nosotras, de algunos pensamientos que quizás podemos tener a nivel individual hacia nosotros mismos o hacia nuestros colegas. Por ejemplo,
Eso no es nada, a mí ya me pasó. Cuando llega alguien quizás más reciente, y ay, sí, eso ha pasado un montón de veces ya. Nada nuevo, ya eso ha ocurrido. Así que lo contrario sería, desde el acercamiento informado en trauma, escuchar sin juicio, ser asertivo y asertiva, y también reflexionar, esto ya ha ocurrido, pero hemos aprendido eso que ya ocurrió. ¿Cómo podemos prevenir que no vuelva a ocurrir, por ejemplo? Así que también ver como que esa nueva experiencia de esta persona nos puede ayudar quizás a lo que hemos visto normal o normalizado, a poder cuestionárnoslo y mejorar. Cada quien se las arregla como puede. Aquí yo le hice más como que tipo frase. Pues cada quien se las arregla como puede, yo no me meto en eso, todo el mundo tiene trabajo, así que cada quien vela por su necesidad, como dicen. O por el contrario, hay alguien que está para todos, así que esa persona le zumbamos y sería lo contrario. Esa persona es la que arregla todo. Así que también esos son como que dos extremos. Cuando hay demasiado individualismo, por un lado, ¿verdad? No hay ese trabajo en equipo, ese balance. O por otro lado, cuando entonces una persona puede ser la persona que lidera, como puede ser otra persona, ¿verdad? Dentro de los equipos, que al final termina un poquito más agotado que los demás. Y un poquito como decía ahorita Mariana, a mí me pasa en ese sentido, ya he ido aprendiendo mucho, pero en el sentido de que a mí se me hacía muy difícil decir que no. Tiene que ver mucho por mi crianza, ¿verdad? Mi historia de vida. Se me hace difícil ver cómo los eventos, quizás no traumáticos, pero sí adversos, influyen incluso en mi lugar de trabajo. Así que antes yo era de que se me hacía demasiado difícil decir no, que cogía todo lo que viniera, y el punto de que me llegó a afectar, ¿verdad? Hace bastante tiempo que pasó eso, me afectó incluso más que a nivel emocional, más que el huracán María, por ejemplo, que yo estuve haciendo mi práctica y me afectó, ¿verdad? A nivel emocional, pero esa experiencia que tuve en un trabajo me afectó aún más. Y tenía que ver por dos cosas, tanto por la carga que tenía, pero también por los valores, porque empecé a chocar entre los valores, mis valores, con los procedimientos, ¿verdad? De X organización. Así que, como eso todo me afectó, pero también yo no saber decir no. Sí, y claro, ese apoyo que podemos darle a nuestros compañeros, esa voz, incluso escuchar, es importante, ¿verdad? Importante. Claro está, sin tomar decisiones que no nos han pedido, en el sentido de que hay personas que les gusta, ¿verdad? Y se sienten cómodos con eso, si nos dejan saber, no hay problema. Pero la realidad es que yo sé que también a nivel cultural es un problema, que a veces se nos hace difícil quizás hasta decir que no, o hasta aquí pare, o es que tengo que estar conectado todo el tiempo, por ejemplo, o es que tengo que demostrar productividad. Así que ese es un pensamiento que no es informado en trauma, versus cuando reconocemos las fortalezas grupales, no solamente las individuales, sino cómo cada una de las fortalezas que tenemos en nuestro equipo, de cada una de las personas, construyen una fortaleza colectiva e individual, ¿verdad? Las dos. Me explico. Como equipo puede ser que tengamos un área bien fuerte ¿verdad? En unos aspectos particulares, pero quizás individualmente también otros. Por ejemplo, yo digo, tú eres más simpático que yo, así que tú abres la tertulia. Eso es algo que digo, esa es tu fortaleza individual. Y él feliz de la vida lo hizo, pero por ejemplo, para el grounding, yo sé que hay actividades que a Wilber no le gusta realizar, así que él escogió una que él se siente cómodo haciendo, porque cuando nos sentimos también motivados con lo que hacemos, no solamente que sabemos que lo hacemos bien, sino algo que nos apasiona y algo que disfrutamos hacer, se siente distinto el trabajo. Así que también saber eso, como qué le gusta a nuestro, o sea, conocernos como equipo nos ayuda mucho a aliviar la carga. Quizás un trabajo me parece grande, pero es que esa persona se lo disfruta. Así que no tengo por qué yo, ¿verdad? Tomar decisión sobre lo que le gusta, porque es que le gusta eso. Y así nos ayudamos como nos complementamos. Wilber. Sí, y a esto yo le quiero añadir la presencia que tenemos aquí del equipo y de los equipos con los que hemos interaccionado. Así que aprovecho para agradecer la presencia de todos ustedes aquí.
Que eso es, en vez de, pues mira, cada cual se la resuelve como puede, sino las fortalezas grupales. Y cada cual, ¿verdad? Aportando desde su experiencia. Así que, chef kiss. Sí, definitivamente ahora mismo ustedes nos están apoyando, así que muchísimas gracias por eso. Gracias por eso. Y la parte de límites saludables, pues ya hemos hablado un poco más de eso, ¿verdad? Pero es también cuando nos conocemos como equipo, establecemos un límite, sin tomarnos incluso personal. Y los límites van de la mano, por eso son saludables, porque van de la mano con el respeto. Así que eso es algo bien importante también. Y otro es que los errores se pagan en el sentido de que de momento, pues, el error solamente si fue de una persona, esa persona tiene que quizá asumir todas las consecuencias que eso implicó, o versus cuando estamos desde el acercamiento informado en trauma, comentamos la seguridad psicológica, que la seguridad psicológica, como dijo ahorita Wilber, uno de los aspectos que tiene que ver es con aprender de los errores. Como decía ahorita, cuando un ambiente laboral no es psicológicamente seguro, una de las cosas que ocurre es que el error, y no estoy hablando de errores que cuestan la vida, ¿verdad? Estoy hablando de errores que ocurren, que nos pueden enseñar, ¿verdad? Que nos llevan a un aprendizaje, ¿verdad? Y cuando eso no se da y somos punitivos, lo que puede ocurrir es que las personas escondan su error, por ejemplo. U otras prácticas que sabemos que se convierten en acciones antiéticas o incluso ilegales. Así que el también reconocer los errores como parte de nuestra humanidad y aprender de ellos como colectivo, ¿verdad? Como colectivo nos ayuda a prevenirlos como colectivo, aprender incluso de otros equipos, por ejemplo. Y eso es importante también. Y por ejemplo, podemos verlo como cuando los que quizás aquí ya tienen hijos e hijas que ya se vuelven más adolescentes, hay una diferencia cuando, por ejemplo, están criados en un ambiente quizás donde, a pesar de que han hecho algo mal, tienen esa confianza de dejarlo saber, versus, por ejemplo, cuando uno sabe que es que si lo hice mal, las consecuencias pueden ser, por ejemplo, la violencia, la agresividad. Así que eso me puede llevar a yo no tener seguridad de poder compartir lo que hice, por ejemplo. Versus el otro, mira, yo sé que tengo unas consecuencias, pero me siento segura de dejarlo saber, a pesar de las consecuencias que pueden ocurrir, porque sé que de esto vamos a poder aprender. Y mami, papi, titi, abuelito, quien sea, es mi lugar seguro. Y uno se siente tan feliz cuando uno se siente que es el lugar seguro de alguien, especialmente de un sobrino, ¿verdad? O de un adolescente, pero es que los adolescentes son bien selectivos en escoger quién es su lugar seguro, por eso lo traigo. Pues como trayéndolo ya a nosotros, ¿verdad? A nivel de trabajo, que nosotros también podamos ser seguridad para otros. Eso me gustaría que nos lleváramos también como reflexión. Y hasta este momento es muy probable que hayan notado que hemos dado información, pero nos hemos enfocado bastante en elementos prácticos, elementos concretos, cómo se ve esto en las organizaciones, en los equipos de trabajo, en las experiencias que hemos tenido en nuestros propios equipos, pero también en otras experiencias que hemos tenido. Y también queremos llevar esa reflexión a este espacio con la primera pregunta. ¿Qué pensamientos o acciones podrían transformarse desde un enfoque de acercamiento informado en trauma? Y pueden escoger cualquier nivel, a nivel organizacional, a nivel colectivo y o individual. También pueden escribirnos por el chat si así desean, confianza. Pueden algún otro que no hayamos dicho, mencionado, y ustedes, o si ya se transformó, ¿verdad? Puede ser que ya también se transformó. Me traicionó el internet, pero creo que estoy aquí. Me dejan saber. Sí. Sí, Sí. sí, perfecto. No sé hasta dónde me escucharon, pero estamos en la pregunta 1. Sí, creo que te escuchamos. Sí. Sí, ok. Organizacional, colectivo o individual, ¿qué pensamientos o acciones ustedes creen que pudiesen transformarse? Así que si quiero darles tal vez 30 segundos o un minutito para que lo piensen.
en lo que ustedes hacen, en sus roles, los proyectos, iniciativas. En algunos proyectos que yo he estado, así de cosas que a lo mejor se puedan transformar, este, ¿verdad? He escuchado personas que han dicho, yo estaba tratando de ayudarla y ahora ya está enojada conmigo. Y es que la persona, ¿verdad? Entendía que estaba siguiendo un acercamiento informado en trauma porque esta persona que supervisaba pasó por una situación difícil, pues yo le quité responsabilidades, pero yo lo hice unilateralmente. Y una de las cosas que estábamos hablando, ¿verdad? En los principios es el empoderamiento, la voz y la elección. Y si una persona que tú supervisas está pasando por una situación difícil, este, es positivo que tú tengas esa sensibilidad de reconocerlo y de verdad que qué bueno que ella pudo tener esa sensibilidad de reconocerlo. Pero el siguiente paso entonces sería establecer un plan en conjunto, quizás tener esa conversación difícil de, sé que pasaste por esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Para llegar juntos a ver qué es lo que le funcionaría a esa persona. Gracias, Betsaida, por ese ejemplo. Y definitivamente en la práctica o en el día a día es donde está la riqueza y el reto. Porque tal vez a nivel teórico puede que sea, pues mira, sí, yo lo entiendo, lo comprendo, pero cuando lo vaya a aplicar, ahí es donde va a ser bien interesante. Y si les voy a dar un ejemplo, eh, tal vez en algún adiestramiento que he estado, hay algunos participantes que presentan distintas conductas, incomodidad, ya sea con el tema, con la forma en que se lleva la información, con los cambios que se están realizando. Y las personas presentan esa incomodidad y como tal vez facilitador en ese momento es quien está a cargo de la responsabilidad de cumplir con los objetivos, dar la presentación y demás. Así que en ocasiones, en esa, ¿verdad? En ese rol, me ha sido muy clave pensar en ¿de dónde puede provenir esto? Estas personas no me conocen. Esto no se trata de mí. Puede que estén reaccionando a la información, puede que hayan tenido experiencias adversas en su trabajo, puede que estén cansados. Y eso a mí me ha ayudado y me ayuda constantemente a no cogerlo personal y a redirigir esa preocupación o esa inquietud, de esos comentarios hacia esas necesidades que presentan las personas. Y de esta forma, pues, también reconociendo que represento a Grupo Nexo en esos espacios y si fueran otros espacios de igual forma. Así que no Yo sé si creo alguien más. que, Sí, yo creo María. que eso se resume, mi abuela tenía un refrán que decía que cada cual cuide su vela, algo así, cada cual cuide su vela para que no se apague. Y yo creo que desde el acercamiento informado en trauma lo podríamos transformar en cuidemos juntos nuestras velas para que no se apague ninguna, Qué básicamente. bonito es eso. Así mismo es. Y gracias por por ese refrán y esa sabiduría de abuela. Pues perfecto. Me voy a mover para la 2, pero si alguien quiere decir algo de la 1, con toda la confianza del mundo lo puede hacer. Muy bien. ¿En qué experiencias pasadas o presentes han participado que reflejen la incorporación de los principios del acercamiento informado en trauma? Y de nuevo, 30 segunditos para que piensen tal vez alguna idea. Que ustedes han disfrutado del acercamiento informado en trauma. Y pueden pensar en Nexo. Yo sé que hay algunas por ahí. Yo me acuerdo de una que fue la tertulia sobre yoga informado en trauma. Ajá. A mí me gustó mucho esa parte de elección, de como que nosotros decidimos cómo nuestro cuerpo va a moverse. O sea, yo tengo que admitir que pues no es una práctica que yo hago, yo no sé ni siquiera si yo he hecho algún día yoga realmente. Así que
al ser como que bien nueva en ese tema y tener esa experiencia, a mí me gustó mucho e incluso como que me motivó a buscar más información. Eso fue una experiencia pues, que ocurrió en una de las tertulias. No, pero definitivo, disfrutaste la tertulia, que eso son iniciativas muy chéveres, y disfrutaste también de esa práctica que realizan, aprender sobre el acercamiento informado en trauma en otras áreas que desconoce, así que espectacular. Yo también he visto a personas que disfrutan hacer los rompecabezas, que estaba allí en la mesa, como un rompecabezas colectivo. Yo realmente ponía una pieza y seguía porque me desesperaba. Pero hay personas que sí veo que se lo disfrutan mucho, que eso va unido a experiencia, puede que experimenten ese acercamiento informado en trauma. Yo creo que este mismo espacio de estas tertulias y saber lo que están haciendo los compañeros, ¿verdad? Muchas veces no tenemos la oportunidad de intercambiar tan seguido como quisiéramos y tenemos quizás más conocimiento sobre lo que están haciendo algunos equipos versus otros, pero también este espacio desde Nexo se ha presentado, ¿verdad? Como una posibilidad para que también se presenten otros temas que se han trabajado, incluso proyectos de investigación de nuestros compañeros en el escenario académico y traerlo aquí, a lo mejor yo conocer otros intereses de estos compañeros, definitivamente eso también apoya esa colaboración y ese apoyo entre pares, que es uno de los principios del acercamiento informado en trauma. Así que espacios como estos, en donde intercambiamos información, saber qué están pasando con los proyectos, iniciativas, pero también conocer los intereses de otros de nuestros compañeros, yo creo que puede ser un excelente ejemplo de estas iniciativas, ¿verdad? Que se reflejan en esos principios de colaboración y apoyo entre pares. Definitivamente. ¿Alguien más que quiera compartir algo que hayan disfrutado, algo que les parezca chévere? Y si no, como siempre les mencionamos, si lo quieren hacer después, siéntanse en la confianza de hacerlo. Entonces, podemos dirigirnos hacia la conclusión. Sí, resumiendo quizás un poco de lo que hemos estado hablando en la tarde de hoy, ¿verdad? Recordar que una organización informada en trauma fomenta la seguridad y todo lo que, ¿verdad? Implica la seguridad, tanto a nivel física, pero también emocional, evitando así la retraumatización y promoviendo diversas vías de recuperación. Los principios del acercamiento informado en trauma son esos que nos guían, ¿verdad? Que nos van ayudando a responder desde estos lentes. Ahí tienen en el chat, que entiendo que el chat se queda ahí, ¿verdad? Que pueden, incluso cuando se acabe, pueden descargarlo si no han tenido la oportunidad. Que nos van guiando, ¿verdad? Nos van guiando en cómo responder. Y se interaccionan, disculpen, entre sí, y se pueden implementar y aplicar desde diferentes niveles. Y que cada uno de nosotros y nosotras tenemos un rol importante en la sostenibilidad de una cultura de trabajo o en el área donde estemos, ¿verdad? Cual sea nuestros roles, diversos roles que somos parte importante para sostener esa cultura informada en trauma. Así que les invitamos a que puedan seguir reflexionando sobre lo que estamos hablando en el día de hoy. Si tienen alguna duda, en confianza nos pueden contactar. Si hay algo que no quedó muy claro, en confianza, ya invito, le vamos a dejar también ¿verdad? Un poquito más de nuestra información, pero pueden en confianza escribirnos a nosotros o a Desaida, a cualquiera del equipo con el que se sienta más cómodo o más cómoda. Algunos recursos que también quería dejarle, que voy a estar enviándoles el link, de estos son algunos que pueden utilizar para seguir abundando en el tema. El primero, por ejemplo, puede ser bien funcional para organizaciones que no necesariamente tienen que ser de servicios sociales, por ejemplo, del área de salud, sino de cualquier organización, porque es bien, ¿verdad? Es bien friendly, es como que nos ayuda a ir poquito a poco, entendiendo incluso que el acercamiento informado en trauma, el de SAMHSA, este es como uno de los principales recursos que nosotros hemos utilizado. Como han visto, pues nos habla de ¿verdad? SAMHSA es quien propone estos principios que compartimos.
uno de los que, ¿verdad?, ha promovido bastante lo que es el tema del acercamiento informado en trauma. Así que si quieren conocer más incluso de elementos más específicos como de los principios, pueden ir a él. El tercero es de una organización que trabaja más desde una perspectiva comunitaria y de abogacía, que yo sé que hay personas que les gusta, ¿verdad?, o están más, se apasionan por esta área de de política social, por ejemplo, de la comunidad, de empoderar a las comunidades, así que también eso, ellos tienen una mirada más desde ese enfoque. El de Trauma Informed Oregon, que es un mapa, ¿verdad? El roadmap, ese habla un poquito más de, por ejemplo, de fase en que pudiera estar una organización que está en su proceso de transformación, por si a alguien le interesa abundar más, va a tener ese. Vamos a tener, les voy a enviar también el link de Catherine. Ellos hacen cortas capacitaciones sobre elementos sobre el acercamiento informado en trauma, más específicos también como supervisión informada en trauma, que es algo que hablamos, ¿verdad? Hablamos en varios momentos, hicimos mención de eso. Y el último también tiene una mirada ya más a nivel de servicios de salud, como salud pública. Así que tienen que ser, ¿verdad?, darle un poquito, que pudiera reflejar un poco y, ¿verdad?, dejando saber que no es que estos son solamente, hay un montón de recursos que pueden hablar de acercamiento informado en trauma, pero estos son más sobre organizaciones informadas en trauma. Y pues claro, pues el equipo de capacitación y el componente de acercamiento informado en trauma del Grupo Nexos, que también estamos a la orden. Y agradecemos un montón por este espacio. Ahí tenemos en la Florida Wilber representando, ¿no? Pero tenemos, ¿verdad? Estamos a la mayor disposición también de continuar abundando. Sabemos que esto es, por eso es el principio de introducción, porque esto es un mundo que de aquí podemos sacar tantos y tantos y tantos temas que podemos hasta sentarnos, que sea presencial con un cafecito o un tececito al que le guste, porque realmente también cuando se da de forma conversacional, más, ¿verdad?, en grupos quizás pequeños, yo me disfruto, pues, yo soy parte del equipo que apoya en este caso a FAN, ¿verdad?, con el proceso de transformación organizacional, y yo me disfruto esos grupos de trabajo. me gusta mucho, ¿verdad?, también llevarlo no solamente a la capacitación, sino también a la acción. Así que nada, les invito a eso, a que puedan también contactarnos y que estemos en confianza de poder seguir abundando sobre estos temas. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, nos los pueden dejar en confianza. Y queremos darle las gracias por el trabajo que cada uno y cada una hace, sea cual sea. Como hemos visto, el rol de cada persona es importante a nivel de trabajo, a nivel de sociedad, a nivel de familia, a nivel de comunidad. Somos una pieza importante y quiero que lo sepamos, que cada uno somos una pieza importante. Por eso es importante también tanto cuidar a los demás a través de estos lentes, pero estos lentes también nos cuidan a cada uno de nosotros y de nosotras. Así que gracias por siempre hacer todo con tanto amor y por escucharnos este ratito que espero que haya sido de beneficio y de mucho valor para ustedes. Espero que hayamos sembrado, aunque sea una semillita de interés, ¿verdad?, en el tema y pueda seguir dando frutos. Muchas gracias a los compañeros. Quiero darles a todos los que nos acompañan hoy las gracias por estar con nosotros y darles las gracias también a Xiomara y a Wilber por habernos traído esta presentación. Aquellos que quizás en este momento no, ¿verdad?, todavía estén digiriendo la información, y más adelante quieran aclarar algo, se pueden comunicar con nosotros en confianza. Estamos bien comprometidos con el tema, nos gusta mucho el tema y como mencionó Xiomara, esto fue la punta del iceberg. Hay muchos más detalles. Nosotros queríamos tener este espacio que
pudiera ser también útil para las personas que nunca habían escuchado sobre el tema. Sé que quizás muchos de ustedes también han escuchado sobre el tema, así que también podemos profundizar para aquellos que tienen un conocimiento básico, podemos seguir profundizando en el tema para que nos podamos ir adentrando. Así que les quiero agradecer mucho por estar aquí con nosotros a todos y a todas. Y voy a estar también compartiendo en el chat algunos materiales que tenemos, como la definición de acercamiento informado en trauma y trauma, por si, ¿verdad?, les ayuda también a hacer clic con lo que hemos hablado en la tarde de hoy. Y muchas Ya gracias. Chalín compartió también algunos de los enlaces de los recursos que tú presentaste de SAMHSA también, Xiomara, pero también nosotros, además de hacernos disponibles, también tenemos otros recursos, ¿verdad? Como dice Betsaida, esto es un mundo, y cuando hablamos, por ejemplo, de liderazgo, de supervisión informada en trauma, hay mucho también en relación a esa supervisión, a esos procesos, al desarrollo, por ejemplo, de políticas informadas en trauma, y para esto también nosotros nos hemos documentado, así que además de que se sientan en la libertad de contactarnos para aclarar dudas o para tener esa conversación con ese cafecito que dice Xiomara, también siéntase en la libertad de contactarnos para quizás ayudarlos a identificar recursos que también se ajusten a la implementación. Lo que queremos es seguir amplificando este acercamiento y seguir diseminando a todos los lugares a donde podamos llegar. Así que siéntase en la libertad también de contactarnos a nosotros para compartir esos recursos y otros materiales que podemos, ¿verdad?, trabajar y gestionar a través del equipo. Gracias a todos y a todas. Que tengan linda tarde. Sí, me gustaría quedarme con tu equipo completo unos minutitos. Claro que sí.